Grabar, listo. Entonces, buenas tardes para todos los que entraron después. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda de la idea del costo, volumen, utilidad o el punto de equilibrio con varios productos? ¿No? Si no, quizás va a surgir aquí en la resolución del ejercicio que yo le agregué ciertas cosas, decíamos al final de la clase pasada y le subí la solución. ¿Sí? Dice, Bob the Hike Inc. se dedica a la fabricación de 3 productos con la siguiente información histórica de los últimos años. Tiene producto verde, amarillo y rojo y tiene una cantidad producida de 20.000, 30.000 y 50.000. Tiene esos precios de ventas netos de IVA. Tiene el material directo por unidad neto de IVA, es decir, ya está lo que necesito. El IVA nunca es parte de los resultados o de los costos de una empresa, a menos que esta empresa no sea sujeto de IVA. ¿Sí? Los costos de conversión por unidad y la comisión por ventas que va a pagar de ese precio. La compañía incurrió en 50 millones anuales de CIF fijos totales en promedio, que corresponde a arriendos y en gastos fijos operacionales de 40 millones, compuesto por 25 millones atribuibles a la depreciación en línea recta y el resto corresponde a sueldos administrativos. Los CIF variables están dados mayoritariamente por materiales indirectos. Por ende, se asignan a razón de 0,2 pesos de CIF variable por cada peso de material directo, lo cual es lógico, para recapitular ya de cara al examen. Primero encuentro causalidad. Bueno, si los materiales indirectos generan la mayor parte de los CIF, variable en ese caso, entonces los materiales directos tienen que ser. Y segundo, realidad, pues yo tengo que asignar los costos que podrían ser estimados, planificados, presupuestados, como hayamos querido llamarle, basado en un costo que es real, el material directo o la mano de obra directa. Por eso siempre decíamos la cantidad de material directo, el costo, las horas mod, las horas máquinas son cosas que yo puedo ver en tiempo real y respondían al sentido de oportunidad. Mientras más rápido yo tenga esa información o sea más oportuna, mejores para tomar decisiones gerenciales, tácticas. ¿Sí? Y después te dice, para los CIF fijos no se ha logrado identificar ninguna base de asignación que tenga una estrecha relación causa-efecto. Entonces, si no tengo ni idea con qué asignar los CIF fijos, ¿con qué lo asigno? Por un punto premio. La que me produzca la mayor parte de los CIF, ¿no? Cantidad producida. Unidades producidas. Sí, un punto premio. ¿Por qué con unidades producidas? Porque es la más fácil. Es la más simple. Ya, Es la que eso mejor es. rastrea los costos. No, no es la que mejor Es que no hay- rastrea. Es que como no tengo relación causa-efecto, entonces no sé qué los causa. Entonces, como no tengo precisión, entonces tengo simpleza administrativa del sistema de costos. Entonces, si yo podría crear un sistema súper complejo que sigue siendo impreciso, prefiero hacer un sistema impreciso o preciso, porque no sabemos, pero que sea muy simple de administrar. Y lo más fácil para llegar al CIF unitario es la cantidad producida. Por eso que los sistemas tradicionales, ahí como que estamos conjugando la materia, están orientados al volumen, como que todo se ha hecho basado en la cantidad producida. Entonces los sistemas más modernos, como ABC, no, pero no todo es generado por el volumen de actividad. Es cierto, pero es que ahora tú estás haciendo sistemas más precisos, pero al mismo tiempo más complejos. Notarán que llevar a cabo un ABC es más complejo que un costeo tradicional. Claro, pues porque la cantidad producida no te daba la exactitud necesaria, pero siempre ha sido fácil de administrar. O actualmente tú puedes administrar con programas informáticos, con ERP que utilicen la empresa de planeación de recursos, mucho mejor algo que te era imposible manejarlo hace 20 o hace 30 años. ¿Entiendes? Los desarrollos computacionales han aportado a la empresa en ese sentido para hacer análisis mucho más desafiante. ¿Sí? Entonces, te dice, si la firma utilizará el 80% de la capacidad actual y el comportamiento de compras en unidades es equivalente a la distribución de la producción total actual, calcular el punto de equilibrio total en unidades y en ventas monetarias de cada producto. Entonces, fíjense, si estamos pensando en el punto de equilibrio, ¿te importa cuánto usa de la capacidad actual? No. ¿No? No,
Listo, porque quiero calcular algo teórico. Entonces, por ejemplo, hay un dato que es un cazabón en el fondo que no te sirve para nada. Pero si yo te preguntara, por ejemplo, ¿cuánto es el margen de seguridad? Uno diría, bueno, es que para llegar al punto de equilibrio de verde, por ejemplo, necesito vender 10.000 unidades. Bueno, y como ocupo el 80% de la capacidad de 20.000, entonces espero vender 16.000. Como el punto de equilibrio es de 10, la diferencia entre uno y otro son las 6.000 unidades adicionales. ¿Se entiende? Pero si no, el dato de 80% es irrelevante para hacer esto. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos? Tenemos que calcular el punto de equilibrio y la distribución o el mix de ventas está dado con base en la cantidad producida. Entonces, ¿qué es lo que necesito calcular? La tasa en base a la cantidad producida. ¿Tasa de qué? El margen Conversión. de contribución unitario, ¿no? Eso, margen de contribución unitario. Porque en el fondo, si no fuese el margen de contribución unitario, ¿qué podría ser? Tenemos el precio de venta y el costo variable unitario. No, ya, para calcular eso. La razón de contribución, Eso. Si tu ¿o no? porcentaje no es de la unidad, es de los ingresos, ¿cómo se arma el mix de venta? Entonces tú ocupas la razón de contribución. Lo que decíamos en la clase anterior, mira, si tú tienes un paquete en el que pones un champú y un bálsamo, ya está, pues una unidad y una unidad. Pero si tú en realidad dices, mira, de cada tanto ingreso voy a generar esto otro ingreso, como los puntos de fidelización, decíamos, o como la venta de la entrada en los conciertos, etcétera, entonces tu cálculo del punto de equilibrio se hace con la razón de contribución. Si es con unidades, con el margen de contribución, si no, es con la razón de contribución, porque en el fondo cada unidad no te aporta las mismas ventas, pues entonces no lo quiero ver por unidades, sino que lo quiero ver por los ingresos. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Qué tenemos que calcular primero? Entonces, el margen de contribución. Entonces, digamos, ¿qué cosas sí tenemos? Tenemos el precio de venta. ¿Este hay que hacerle algo? No. No, está listo ya. ¿Al material directo hay que hacerle algo? no porque es neto de IVA. No. Listo, ya está. Pero voy a ocupar el color correcto. Este ya está. Este ya está. ¿A los costos de conversión hay que hacerle algo? Asumo que habrá que sacarle el IVA si es que no dicen que está exento, ¿no? Los costos de conversión podría ser, pero la mano de obra, acuérdense que los costos de conversión, por si acaso, serían mano de obra más qué cosa. Sí. Sí, listo. La mano de obra, como son trabajadores, las personas no son sujetos de IVA, pues entonces no tiene nada que ver con el IVA. Por eso que no dice nada referente al IVA. Pero ¿Sí? ¿y los Así que sí también? depende de qué cause los CIF. Si fuera la depreciación, no tiene nada que ver con el IVA. Te diría que en general el IVA aquí solo aplica para los materiales. Ya. ¿Le tengo que hacer algo entonces o no? No. Restarle los CIF unitarios. Ah, por ahí va, porque fíjense. Yo tengo aquí, ya, tengo los materiales directos. Entonces voy a escribir aquí abajo, miren, costos variables por unidad. ¿Cuáles son tus costos variables por unidad? Material directo unitario. ¿Qué más? Modo unitario. ¿Qué más? Sí, variable. CIF Unitario. variable. ¿Y qué más? Gas variable. Eso es. Unitario. Entonces tengo este, no tengo este, tampoco tengo este, y podría calcular ese. ¿Se entiende? Entonces sí o sí necesito separar los costos de conversión para lograr llegar a tener la parte que quiero atribuir, porque hay una parte que es fija, que ya sé que en total la empresa se gastó 50 millones, pero no me sirve en ese sentido calcular lo que tengo que agregar ahí, porque en el fondo no puedo obtener la parte variable que es lo que importa para obtener el punto de equilibrio. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, miren, ¿para cuánto? Nosotros estamos pensando en el punto de equilibrio total. ¿Ya? ¿Cuántos costos debe cubrir la empresa para alcanzar el punto de equilibrio total? Lo fijo, ¿o no? Los ¿Cuánto? costos variables. ¿Cuánto? Los 50, ¿no? Todos. ¿Solo estos 50? No.
Los 90.000, la suma. Las dos ya. 90 millones. Pero en el fondo, si fuera el punto de equilibrio económico, por ejemplo, ¿qué costo no debería cubrir? ¿Las ¿Cómo? comisiones por venta? No, sí debe cubrirlo. Si yo tuviera un punto de equilibrio que es más bien de corto plazo, ¿cuál de estos costos no te importa en el muy corto plazo? Los variables, ¿o no? Porque cubre solo los costos fijos. No, pues porque primero tengo que cubrir los variables. Imagínense el estado de ¿Depreciación? resultados. Eso. Ingresos por venta menos costos variables y después menos costos fijos. Entonces, primero los variables. Pero la depreciación podría no cubrirla en el corto plazo, los 25 millones de depreciación, que en el fondo es lo que te van a preguntar en B. Y ahí podría decir, bueno, 90 menos los 25. Y ahí te va a dar la parte que realmente tiene que cubrir la empresa mañana. Pero en 5 años más, cuando tenga que reponer la máquina, debía haber recuperado la depreciación, si no la empresa no da. ¿Entiendes? Entonces, tengo que cubrir los 90, entonces tengo que separar todo esto. Entonces vamos a decir lo siguiente. Tenemos costos de conversión. ¿Qué hicimos por cada uno de los productos? Fíjense. Verde tiene 4.500 por las 20.000 unidades, 90 millones. Amarillo tiene 1.000 por 30.000 unidades, 30 millones. Y rojo tiene 900 por 50.000 unidades. Entonces tengo 45 millones en costos de conversión totales. Entonces, ¿qué le puedo empezar a restar a eso? Podría decir perfectamente, mira, como yo conozco la tasa de asignación de 0,2 CIF variable por cada peso de material directo, entonces puedo quitar eso. Entonces, ¿qué voy a decir? En total, ¿cuánto material directo ocupé para verde? Los 0,2 por los 3.000, ¿o no? Por los 20.000. Ya, o sea, en total tengo 20.000 por 3.000, tengo aquí 60 millones. Y entonces, de CIF variable le voy a asignar 60 millones por punto 2. ¿Sí? Entonces voy a decir, para verde ocupé 12 millones. Ya, entonces, para amarillo, ¿cuánto utilicé? Los 30.000 por 2.000 por 0,2. O sea, partido 1,2. Los mismos 12 millones. Eso. Listo. Entonces, amarillo, 12 millones. Solamente de CIF variable, pues estamos viendo esto. Y entonces, para rojo, ¿qué vamos a decir? Tengo 50.000 por 600. Millones. Y entonces, ¿cuánto le asigné de CIF variable? 6 millones, ¿no? ¿Cuánto? De nuevo, ¿6? 6 o no. 6. Listo. ¿Sí? Ya, tengo la parte variable. ¿Cómo calculo entonces ahora la parte fija? La diferencia ¿La diferencia con qué? del total con la parte, Los por costos los de 90 millones, ¿o no? Ah, fijo. No, miren, cuidado ahí. Hay que restarle la comisión por venta, ¿no? los costos No de todavía. conversión por unidad. Ya, espérense. Los costos de conversión, ¿qué serían? Mod, Mod y SIF. ¿Qué CIF? Variable. Y los Fijo. fijos, ¿no? todos los CIF. ¿Los CIF totales? Listo. Tanto los variables como los fijos. Entonces dijimos, ya, pues tengo los variables, listo, ticket. ¿Qué más tengo? Los fijos, ¿Cómo? pero no por unidad. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, como tengo una ecuación, dos incógnitas, tengo infinitas soluciones. Tengo que calcular estos CIF fijos de acá. Entonces, ¿cómo calculo los CIF fijos? SIF totales dividido en cantidad producida. Eso es, pues, porque además te dicen, o ya discutimos, que se van a asignar con base en la cantidad producida, pues. Entonces podríamos decir, mira, este por unidad va a ser ¿cuánto? 50 millones partido, ¿cuántas unidades? 100.000. 100.000. Acuérdense aquí,
no vayan a ser 50 dividido 20, 50 dividido 30 y 50 dividido 50, porque eso sumaría costos de 150, que en algunos errores como más típicos en controles y en TEC y en la prueba sobre todo. Entonces aquí me va a dar 500 por cada unidad. Listo. ¿Sí? Si lo quiero hacer en términos totales, entonces digo, bueno, 500 por 20.000 me va a dar aquí, voy a ponerlo aquí arriba. Si fijo, me va a dar 20.000 por 500, 10 millones. 500 por 30.000, 15 millones. 500 por 50.000, 25 millones. ¿Cuánto suma todo eso? 50. 50. Obvio que tiene que sumar 50, no puede fallar. Entonces uno siempre puede ir chequeando lo que hemos dicho. Oye, si el proceso está hecho ordenadamente, en el fondo uno va a llegar a los mismos números. Si los costos no se pueden perder, especialmente en contabilidad. ¿Se entiende? Entonces voy a traspasar todo eso a la tablita mucho más ordenada que esta cuestión que tengo acá, que está abajo. Perdón, ¿alguien pregunta algo? Sí, yo Alexander. me perdí un poco. ¿Ya? Así que agarramos el CIF que nos dieron en el enunciado, lo partimos por el total de unidades que se producieron para sacar el CIF fijo unitario, Tal cual. y después eso lo multiplicamos por cada producto por separado. Tal cual. Eso fue. Ya, perfecto. Ya me quedó claro, gracias. Entonces, como que lo hicimos a la inversa de lo que hacemos siempre. En el fondo aquí, fíjense. Nosotros pusimos, voy a ponerla con rojo mejor para que, con esto. Dijimos, tenemos los costos de conversión, llevémoslo todo a total, por línea de producto, o al revés, alguien lo puede haber trabajado todo unitario, va a llegar a lo mismo. El material directo ya te lo daban. Entonces, como sabemos que los CIF variables son el 0,2 del material directo, entonces ahí está fácil obtenerlo. Este lo tenía por 0,2, por 0,2 y por 0,2. ¿Sí? Y luego dijimos, si yo tengo los 50 millones, el 20%, es decir, 20 de las 100.000 unidades se lo lleva voy a ponerla aquí, 20%. 30.000 de las 100.000 unidades era amarillo, entonces tengo 30%. Y finalmente, 50.000 de las 100.000 unidades eran rojas, entonces tengo 50%. ¿Se entiende? Y entonces ahí tengo todo. Y uno eventualmente lo que dice es perfecto, ¿ya? Entonces el 20% de los 50 millones es 10, el 30% es 15, el 25 millones es el 50% de los 50. Tengo Profe. esto, te escucho. Me perdí, ¿cómo sacar los porcentajes? Esto era 20.000 unidades de las 100.000. Ah, Esto ya, era ya, 30.000 perfecto. unidades. Claro, como que en este caso lo hicimos con números, bueno, o al menos yo lo hice con números bonitos para que uno no se confundiera. Ya, sí, gracias. Entonces dije ya, pues de los costos de conversión, le resto los CIF variables, le resto los CIF fijos y me va a quedar la mano de obra directa. ¿Se entiende? Entonces 90 menos 12 menos 10 te queda 68. 30 menos 12 menos 15 te queda 3. 45 menos 8 menos 15 te queda 12. Y ahí está cuánto es la mano de obra directa. Eso iba a preguntar, nada. ¿Ya no? Y profe, ¿por qué sacamos los porcentajes? ¿No los vamos a usar más adelante? No, porque alguien podría haber asignado al total, pues como nosotros lo resolvimos arriba unitario, ya tenía y era llegar y restar nomás. Pues esta sería como una forma alternativa en el fondo. Ya. Profe, en el CIF variables totales del rojo, arriba nos había dado 6 millones, no 8 millones. Porque eran las 50.000 por los 600, ¿o no? La embarré yo, lo hice todo mal. 50.000 por 600. Ya, chao, cambiemos los 800. Ya. Mejor, porque si no, arruiné la clase y nos tenemos que ir. Ya, entonces ¿Qué ahora sí cambio hizo, sería profesor? Acá decía 600, le puse 800. A ver, pero quiero ver qué hice después. 800. Entonces ya estaba mal en el enunciado. Yo había hecho toda la solución en el Excel con 800. ¿Sí? Buen dato. Ese de ahí, antes decía, en webcursos dice 600 acá, el material directo de rojo, y debiese decir 800. Probablemente cuando yo lo resolví
Se me olvidó ajustar ese dato. ¿Sí? Entonces, paso todo esto a términos unitarios nomás. Pues entonces diríamos, mira, tengo el material directo, que te lo daba el enunciado, 3.000, 2.000 y 800. Acabamos de calcular la mano de obra directa. Entonces, si tengo 68 en total, ¿cómo calculo el unitario? Partiendo la cantidad producida. Eso es, 20.000. Entonces, 68 millones dividido 20.000 te da el 3.400. Después, aquí calculamos el 3 millones y son 30.000 unidades. Entonces, te da 100 pesos. Y acá tengo 12 millones y son 50.000 unidades, te da 240 pesos. ¿Se entiende? Entonces, si alguien lo trabajó todo total o todo unitario, va a llegar exactamente al mismo cálculo. Lo que sea más cómodo siempre para usted, en el fondo. ¿Sí? Profe, si nos hubiesen dado el mod por hora, hubiésemos tenido que dividirlo por eso. ¿O No, estoy si te hubieran dado la mano de obra directa por hora, habría que multiplicar por la tarifa por hora. Bruta. No, nunca líquida, por el valor costo Sí, empresa por en el fondo. las leyes sociales, claro. Tal cual, incluyendo las leyes sociales. Sí. ¿Sí? Entonces, después el CIF por unidad, hacemos lo mismo. Dijimos, asigné 12 y son 20.000 unidades, 600. Acá lo mismo, te dar 600, perdón, no, acá te dar 400 porque son 30.000 unidades. Y aquí 8 millones partido las 50.000 unidades te va a dar 160 pesos. ¿Se entiende? De nuevo, que si alguien lo hizo, alguien puede decir algo más simple quizás. Por ejemplo, puede decir esto. Como la tasa ya la conocíamos, era 3.000 por punto 2, 2.000 por punto 2 y 800 por punto 2. Si a alguien le fue más cómodo así, bienvenido sea. O sea, aquí la idea es simplificarse la vida. ¿Se entiende? Y luego entonces lo que había que agregar, porque fíjense que acá lo que hemos, pues lo decíamos desde antes de la prueba 2, pero que... Pero- Escucha. Profe, perdón, pero es que si multiplicamos por punto 2, ¿no estaríamos incluyendo los CIF fijos también? No, pues porque la tasa, fíjate, es una buena pregunta. La Que no tasa, hemos dado la tasa. Ah, sí, era CIF variable. solo los Ya, CIF variables. ya. ¿Sí? Entonces, Gracias. acuérdense que aquí lo que tenemos que hacer es separar los costos y gastos en variable y en fijo, no en cuáles son de producción y cuáles son de no producción, porque eso en el fondo es inútil para este avance. Entonces, lo que uno tiene que decir perfectamente es tener ese sentido de, mira, si son gastos, si son, no sé, pues sale plata. Cada vez que vendo una unidad, sale plata. Le tengo que pagar a la comisión por venta al vendedor, obviamente. Tengo que sacar los materiales, tengo que incurrir en costos de despacho, listo, me da lo mismo si eso es GAP, costo, no sé, igual baja tu utilidad. ¿Se entiende? Entonces nuestra definición inicial de si son costos del producto o son del periodo, ahora es inútil porque nuestro enfoque es aumenta o reduce la utilidad. Eso es todo tu enfoque. Entonces, otro costo variable a considerar es el 3% de los 10.000. ¿Se entiende? 300 pesos. El 2% de los 4.000. ¿Entiendes? 80 pesos. Y el 4% de los 2.000. 80 pesos. Pues esas son las comisiones que se pagan. ¿Se entiende? Y ahí tenemos todos los costos unitarios. Sumamos, tenemos el precio y te da el margen de contribución. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Sí, las comisiones eran los gastos variables. Claro. Acá, esta de acá. Ya, perfecto. Pongámosle comisión. Profe, ¿Cómo, cómo saco el margen, profe? Que ahí me perdí. El margen. Puse el precio menos el costo variable. Ah, ya. Tenía el precio arriba, vuelvo. Acá tengo el precio de 10.000, 4.000 y 2.000. Entonces,
10.000 menos 7.300, 2.700. 4.000 menos los 2.580, que es la suma de estos cuatro nomás, 1.420. Y acá los 2.000 menos los 1.280, 720. Perfecto. ¿Sí? Entonces acuérdense, ¿para qué queremos todo esto? Porque uno no puede, fíjense que aquí el error que cometen muchas las empresas es dicen, ah, no, pues yo puedo asignar los SIF fijos. Entonces podría asignarle los SIF fijos, por ejemplo, ya más a verde. Ya, pues, pero si verde queda por debajo del punto de equilibrio y las otras dos quedan por encima del punto de equilibrio, no sabemos si la empresa igual recupera. Por eso que aquí estamos viendo como el consolidado en el sentido de contador. Estamos viendo el conjunto de, o por ejemplo, cuando nosotros veíamos la memoria 2015 de Cencosud, la clase pasada, decíamos, bueno, otros negocios pierde plata, o Brasil no contribuye casi nada, pero Chile y Argentina contribuyen muchísimo a la utilidad. Entonces, eventualmente, ahí tú dices, bueno, ¿qué quiero hacer? Que solamente una parte recupere los costos y los gastos, obviamente, o que todos recuperen los costos y gastos. Ah, no, prefiero ver todo como una unidad. ¿Se entiende? Al menos eso es el enfoque que le hemos dado. Por eso vamos a decir, listo, los 90 millones tienen que ser cubiertos por todo lo que sea en promedio, lo que se venda de verde, de amarillo y de rojo. Profe, Antonio. en el caso de que alguno de los productos se encontrara como fuera del punto de equilibrio, o sea, uno por sobre y uno bajo, se habla de que un producto ¿cómo se? Subcostea y como subsidia. eso, ¿no? O sea, porque en el fondo tú podrías decir el que está por debajo del punto de equilibrio hay que cerrarlo nomás. Pero lo que pasa es que si tú asignaste los costos de manera arbitraria, por ejemplo, mira, es que es una buena pregunta y esto pasa mucho en la práctica. Tú dices, mira, tengo estos 90 millones. Como tengo 3 líneas de producto, asignémosle 30 millones a cada uno. Y cada uno tiene que vender unidades para generar 30 millones. Entonces, fíjense que como el margen de contribución es mucho más alto acá, 2.700 tengo que vender 1.150 unidades. Acá tengo que vender 2.100 unidades. Y acá tengo que vender 4.300 unidades. Chuta, es bien distinto. Pero ¿qué pasa que si tú dices, pero ¿en cuál me gasto más plata? No, pues que si tú lo hubieras asignado, por ejemplo, lo que dijimos de los SIF fijos, nosotros dijimos, no es así, porque el SIF fijo se asigna con base en la cantidad producida, entonces a este le tocaba el 20%, este el 30% y este el 50%. Ah, cambiémoslo. Bueno, entonces a este le va a tocar de los 90 millones, por ejemplo, 18 millones. A este le va a tocar el 30%, 27 millones. Y a este le va a tocar la mitad, 45 millones. Bueno, a este le queda más fácil todavía, tiene que vender 667 unidades. A este queda cercano, digamos, y ahora tiene que vender 1.900 unidades. Pero a este se lo pongo cuesta arriba, pues. Ahora tiene que vender 6.500 unidades. Eso podría representar la realidad o no, pero si este vende 2.000, la empresa en su conjunto igual va a perder. Ya. ¿Se entiende? Entonces depende, por eso que nosotros decíamos, bueno, tu foco es vender por volumen, decíamos el jumbo te genera un 3/4 de todos los ingresos, pero solamente te representaba la mitad de las utilidades. ¿Por qué? Porque el negocio, los centros comerciales, la inversión inmobiliaria era el que más te daba en Cencosud. Ah, ya, entonces ahí generaba el 10% de los ingresos, el 6%, una cosilla de los ingresos, pero generaba el 20% de las utilidades. Claro, porque algunos negocios son más de margen y otros son más de volumen. Entonces, tú podrías decir, las empresas, por ejemplo, las empresas de automóviles, las concesionarias, ¿cuánto menos creen que están vendiendo con la pandemia? Porcentualmente. 75. ¿Cuánto? 75, 80. Y un poquito más, 80% menos. Pero no todas. Los de alta gama, o sea, Ferrari, Bugatti, Aston Martin, Lexus, No andan ni uno. sorprendentemente venden prácticamente lo mismo. Y lo que uno pensaría intuitivamente, no, si hay un problema económico al tiro, los bienes de lujo
son altamente más sensibles, como inelásticos, pero no siempre en la práctica. Por ejemplo, los autos tienen un riesgo muy, muy bajo. Te podría pasar así como con las carteras de Louis Vuitton. Si tú dices, bueno, podría ser que si en verdad tú ya tenías 4 millones de pesos para comprarte una cartera el año pasado, es probable que tus ingresos mensuales no provengan todos de tu sueldo y tú tenías tu ahorro, etcétera. Y tiene otras cosas mucho más detrás de la psicología, tanto de las finanzas como el marketing, que tienen cosas de estatus, etcétera, en la que tú igual vas a comprar. Entonces tú dices, bueno, es que Ferrari, ¿cuánto tiene que vender Lamborghini? 6 unidades al año un concesionario y listo, y se paga. Pero si tú eres Tata Motors, tienes que vender 10.000 unidades. Tú eres Toyota, tú eres Chevrolet, más de volumen, ¿se entiende? Entonces hay ciertas unidades o ciertos tipos de productos que son más de volumen, que también tú dices, cambia la estrategia comercial, porque eventualmente ahora te es bien difícil traer mucho auto, pero quizás vender poco es más fácil. O tú vas a subir los precios de alguno o no, o bajar los precios para vender más, para poder pagar los sueldos y no tener que echar a la gente antes. Entonces podría ser que eso tenga sentido o no tenga sentido. ¿Entiendes? La TAM Airlines, creo que conversaba con la selección en la mañana, te puede vender los viajes, pasajes a Estados Unidos 250 lucas, baratísimo. Pero aquí lo que estoy haciendo es, bueno, ¿el consumidor lo querrá comprar ahí o no? Porque en el fondo, ¿qué te está transmitiendo a ti cuando compras el pasaje ahora ya a 250 LATAM Airlines? Lo único que quiere es vender al final. No, claro, si todas las empresas por quieren ganar. vender. Pero yo creo que en esta situación es muy difícil encontrar una empresa que no quiera vender. No sé si ganar por ganar, pero todos tienen una responsabilidad social, al menos con sus trabajadores, que no quieren echarlo. No me imagino una empresa que quiera echar a sus colaboradores. Pero la situación es muy difícil para todas. Entonces, te los vende, pero ¿qué le está transfiriendo la TAM al consumidor final? Y quiere cubrir los gastos y pagar los sueldos. Sí, claro, pero ¿qué pasa? Ya, lo compro para la Navidad. Y si sigue la pandemia en la Navidad, ¿qué pasa con el pasaje? Se mueve a otra fecha. ¿Para cuándo? O sea, te lo cambian, pero al final es como perdido. O sea, probablemente, porque ¿qué le podría pasar? O que ya le está pasando a la TAM Airlines. Que quiebre. Y quiebre. Entonces lo que te está transmitiendo es la incertidumbre, porque ellos tienen la certeza del flujo de caja. Pues dicen, no sé, pues yo pagué sueldo, no, demándame, no tengo cómo devolvértelo, porque mira, no hay plata en la caja y no tengo aquí forma de volar el avión, porque no hay plata para echarle combustible. Se acabó. Bueno, pero ¿Qué ¿cómo pasa no en lo estos vieron? casos, profe? Si me demandan y no tengo plata para pagar. Hasta ahí llega tu responsabilidad, puede ser la gracia de una responsabilidad limitada, no puedo ir a embargar, no sé, a la familia Cueto, no le puedo quitar nada, porque, o no le puedo ir a quitar nada ni a Qatar Airways, ni a Delta, ni a la familia Amaro en Brasil, no, pues los accionistas. Se acogen a la ley de quiebra, ¿no? Que ahí como que liquidan todo lo que tienen y con eso pagan algunas cuestiones. Sí, claro, o sea, es que ya están acogidos a la reestructuración. Entonces lo que ellos dicen, mira, te propongo un plan de pago, pero dentro de la liquidación dice, mira, yo le debo tanta plata a los tenedores de los bonos serie H. Invento. Le debo tanta plata al Banco Santander por las millas Latam Paz, 579 millones de dólares. Entonces uno dice, ya pues, ¿y cuánto vale la milla Latam si quiebra? Cero, pues. Entonces ya ahí como que uno empieza a decir, ya, pero ¿a cuál es el último? Le debo tanto sueldo a los trabajadores. ¿Hasta qué punto? En algún momento no da nomás. Po. Pero los ingresos recibidos por anticipado, que en el fondo esos son lo que ha comprado pasajes con anticipación, podrían quedar último en la fila. Por eso que ahí depende, y en ese caso la nueva superintendencia de quiebra, de reestructuración financiera, en el fondo de reemprendimiento, le llamaron acá, va más en línea con lo que hace la ley de Estados Unidos, que es lo que se acogió la TAM, capítulo 11, que en el fondo le da un periodo de 6 meses en el que tiene que hacer pagos muy, muy suaves. La TAM presenta un plan para recuperarse y que a futuro va a obtener eso. Y si eso tiene más sentido de despedir a pocos trabajadores y los acreedores lo aceptan, porque en el fondo los acreedores podrían irse en mal y decir, ya liquidemos todo. Bueno, pero ¿qué le va a quedar?
Miren, porque eso uno dice, no, pero va a recuperar ciertas cosas, sí, podría no recuperar nada Pero la empresa. en esa situación el gobierno no ayuda en nada, como a financiarlo. Bueno, es Eso es que lo que eso es están lo que se viendo. proponen, pero nuestro ex decano se ha negado varias veces. Pero ahí está, porque dicen, bueno, que si son empresas estratégicas del Estado, pero no sé, pues si Agua Andina me parece estratégica, la TAM es quizás más estratégica porque hace mucha carga, una parte significativa, bien importante de los ingresos de la TAM Airlines proviene de carga. Ahí está. Pero si no en la TAM quizás podría ser Delta, entonces esa situación es muy complicada, hay que analizarlo muy en detalle porque no es tan fácil. Porque aparte, ya, si tú sales y rescatas TAM, perdón, la TAM Airlines, ¿ya? ¿Por qué lo rescatarías? ¿Por qué rescatar la TAM? ¿Sí? Porque es de gran importancia, o sea, en Chile Es como el número la uno. aerolínea nacional, o sea, Pero no es nacional, po. O sea, no, ya no, que se pero haya llamado línea aérea nacional no quiere decir que sea nacional, pues si ya se privatizó hace mucho rato. claro, ya no, pero Pero es por la porque, imagen que tiene dentro de como de las personas, como la aerolínea número uno en Chile, por ejemplo. Pero eso vale la plata del rescate. según yo es la única aerolínea que funciona como, Como la gente espera que funcione. no, pero que O tiene sea, como no entre sé si comillas el título de aerolínea nacional todavía. La TAM pero tiene Sky, muchas líneas como eh, privilegiadas para ellos, que muchas otras aerolíneas no la tienen. Tienen como un derecho para líneas y muchos activos que valen mucho dinero para otras aerolíneas. totalmente. O sea, pero uno podría decir, bueno, ¿y por qué no rescato Sky? ¿O por qué Sky no está así como está la DAM? O uno podría decir, a ver, miremos la experiencia internacional. Colombia ya dejó caer a Bianca. Chao nomás. Pilló una aerolínea así como importante como la aerolínea nacional en Colombia. Y uno podría decir, bueno, es que, por ejemplo, la TAM ya dejó caer a Argentina. Chao. A la reestructuración solamente se acogió Perú, Colombia, Chile y Brasil. Chao con Argentina. Pero, profe, podría ser también por la cantidad de empleos que se pueden perder si Bueno, la quiebra. esa es la razón para hacer un rescate. El concepto que en Estados Unidos le llaman too big to fail. Si yo lo dejo caer, dejo la embarrar en la economía, particularmente los bancos. Ese término se acuñó muy fuerte en la crisis subprime 2008. Que si yo dejaba caer un banco y el banco le deja de dar plata a los agricultores, por ejemplo, o no les deja tomar leasing de los tractores, etcétera, te detengo la comida ya, y ahí entonces murieron toda la empresa. La gente no puede ir a trabajar, no tiene comida, ¿no? ¿Se entiende? Entonces ya ahí podría ser desastroso. Pues entonces, claro, si es demasiado grande para dejarlo caer por el número de trabajadores, 18.000 trabajadores, no son todos chilenos, pero eventualmente entre todas sus filiales en Latinoamérica, 18.000 trabajadores. Bueno, pero por ejemplo, el Banco Central no tiene una política en ese sentido de salir a rescatar estas empresas porque nunca te haya pasado. Tiene para bancos, pero tú quieres decir, bueno, yo compro bonos, pero no compro acciones. Por eso que se tiene que modificar la ley y ha sido bien complejo, porque aparte tú dices, ¿por qué rescatar la TAM y por qué no rescato el kiosco de la esquina y el restaurante que está quebrando y todos los emprendedores, las pymes se te pueden ir encima? Pero además tiene otro riesgo político importante. ¿Qué se ve feo si tú rescatas la TAM Airlines? Al final está haciendo como negocios para, pues, se puede ver como que Ya. Piñera estuviera haciendo negocios para él y no. Claro que Piñera Que ya ocurrió la vez anterior con la empresa pesquera en Perú cuando estábamos litigando en la plena Haya. Entonces, podría ser muy feo porque alguna vez, ya no es accionista, pero alguna vez fue accionista de la empresa. Entonces, tú vas a decir, oye, pero las pymes dan mucho más trabajo que las grandes empresas. Entonces, con la plata de la TAM quizás podría rescatar a 10.000 pymes. ¿Se entiende? Entonces no es tan simple. Por eso que el ministro de Hacienda, nuestro ex decano, eventualmente la ha pensado mucho. Pero aparte tú dices, ya, pero ¿por qué la rescato? Pues la razón financiera de rescatarla es que el valor presente de los flujos de caja que va a generar a futuro es más alto que el valor si yo liquido todos los activos ahora. Hay un valor de continuidad. La misma idea de la prueba de deterioro, de contabilidad 1, contabilidad 2, aquí aplica la misma idea. Salvo la empresa porque lo más viable es que viva, no que muera. Pero podría ocurrirte perfectamente
que la empresa no tenga sentido porque algunos de tus activos van a desaparecer. Miren, estos son los estados financieros de la TAM, 31 de marzo. Pero, ¿Sí? profe, esa sería la misma razón de por qué salvo la TAM y no salvo las pymes, porque a la larga son más viables, ¿o no? O sea, porque ya No sabemos, está, pues depende. O en sea, teoría, uno está como parado y el otro está en proceso de, o tal vez no son tan, es que, no generan tanta- es que eso es harto más complicado porque hay que entendernos, es como de un Finanzas 2. Hay que entender cuáles son los costos directos de quiebra, indirectos de quiebra, los costos de agencia que se generan cuando una empresa llega a este nivel y hay que analizar el performance. Entonces, si uno dice, bueno, es que esta empresa siempre ha sido mala o siempre ha sido buena, o anda a saber tú, porque hay cosas que son ocasionales. Entonces tú dices, mira, es que este restaurante siempre ganaba, pero como funcionaba sin caja, entonces un mes parado lo mató, pero siempre ganaba. Pero si uno va a ver la TAM Airlines, o si va a ver Enjoy, por ejemplo, Casino Enjoy, no es tan claro que siempre ganaran plata. Entonces tú dices, ¿qué tan viable era la empresa? O hay que ver cosas más complejas, que es para hacer un análisis financiero harto más largo. Pero sí lo que uno puede ver fácil es que, mire, al 31 de diciembre, que es la columna que ven a la derecha, la empresa tenía 21.000 millones de dólares en activos. Perdón, ¿Cosa? no se ve la pantalla, se ve la... Ah, no, mentira, ahí sí, ya, perdón, Sí. perdón. Entonces, miren, la columna de la derecha es al 31 de diciembre, lo voy a colocar acá abajo por si acaso, del año pasado. 3 meses después, perdón, al 31 de marzo del 2020, la empresa tiene 3.500 millones de dólares menos ya. ¿Cuál es el que más bajó? Como el que más bajó, bro. El que- Del año 2019, en esos 3 meses, ¿cuál es el que más cayó de todos los activos que tengo aquí? ¿El por Los activos impuestos intangibles, diferidos? No, no es el de impuestos diferidos. los intangibles, ¿no? ¿Cuál intangible? Activo intangible distinto a la plusvalía. No, La plusvalía. la plusvalía, pues miren. ¿Cuánto tiene de plusvalía? 0. 0. ¿Y qué es la plusvalía? El derecho ya es como... ¿Qué es el derecho ya es? como todos los costos que ya existen, No, aparte los que llegaron en la empresa de un inicio. no. ¿Cómo aumenta Como el el valor valor del activo? de la empresa. Se acerca, pero no. ¿No es cómo aumenta el valor de un activo como con el tiempo? Ya, ese es la plusvalía inmobiliaria, en el fondo que un terreno sube de valor. Por eso que la plusvalía es un pésimo nombre, al menos eso yo siempre digo en contado. Aquí la plusvalía debería llamarse goodwill, es mucho mejor. Ya, y ahí quizá alguien que sepa lo inglés cero ya entiende que esto es como que te va a ir mejor a futuro. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú fusionas LAN con TAM, te crea una plusvalía de 3.300 millones en el 2012, que ahora ya iba en 2.200 nomás, pero que ahora no sirve más. Porque tú dices, nos va a ir mejor, nunca te fue mejor, pues, y te fue peor inclusive. Entonces, este es un activo intangible, que puede ser el prestigio, la buena cultura organizacional, clientes fieles, proveedores muy buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Activos intangibles que no puedo separar, pero que eso, ¿cuánto vale si la empresa quiebra? 0. Eso. No. Entonces, borro al tiro, entonces el valor de liquidación te trae al tiro esos problemas. Entonces, fíjense, si yo voy al estado de resultados de la TAM Airlines, se va negro. Miren. Fíjense que vende, este es primer trimestre del 2019 comparado con el primer trimestre del 2020, pensando en que vendió una cantidad mucho más baja, porque marzo ya estuvo parado una parte importante, y finales de febrero también los viajes internacionales, entonces no vende mucho menos, pero fíjense que operacionalmente, chao. Y ahí es porque hizo el deterioro de la plusvalía una cuantía importante. Si a eso después le empiezo a decir, ya, es que tiene que volver los aviones que estaban en leasing, ya, entonces de estos activos que aparecen acá como propiedades, planta de equipo, hay una parte que no se los voy a pagar a los bonistas. Ya, y tiene que volver además el pasivo de los pasajes que vendió por anticipado, que está acá.
en otros pasivos no financieros, que si uno fuera a la nota va a decir ingresos diferidos. Ah, ya, ¿Profe? devuélveme los 2.100. No, tengo 1.500 en caja nomás. Profe, ¿y esa plusvalía se haga a pérdida? A ¿Cómo pérdida, se al tiro. contabiliza? A pérdida, Ah, al ya. tiro. Esta pérdida de acá, lo saco lo quito del activo y lo cargo en esta pérdida. 1.800 millones de dólares. Y profe, una pregunta sobre los autos, que cuando se refirió como a los autos lujosos como Ferrari, no sé, Maserati, si ellos ya están vendiendo casi igual, pero si ellos venden uno menos, pierden mucho más que una empresa que vende un auto menos. Eso es. Ese era mi punto original de por qué me desvié hacia esto. Porque la empresa podría tener una sensibilidad mucho más alta al punto de equilibrio. O sea, si tu punto de equilibrio es una unidad, hagámoslo simple, y yo vendo 0, entonces tu cambio fue infinito por ciento. Porque antes ganaba 0 y ahora pierdo plata. O al revés, si vendo 2 unidades en vez de una, entonces tu cambio fue de 100%. Pero eventualmente la empresa que tiene 10.000 unidades de punto de equilibrio, si vende 9.000 o 8.000, es menos sensible. Pero también hay más riesgo, porque si tú dices, oye, vender una unidad es súper fácil, listo. Pero vender 15 unidades ya es más complicado vender 15 Maserati. Ah, pero vender 50 Ferrari no es imposible. Ah, ya, chao. Depende de cada negocio, porque el punto de equilibrio no depende solo de cuánto te contribuye en plata cada unidad, ni cuánto te dejen porcentualmente, sino también depende de los costos fijos. Entonces, una parte importante de la empresa en esta situación es la habilidad de sacarse los costos fijos de encima. De bajar, más que De nada. bajarlo. Eso es, de bajarlo. Entonces, por eso todas las empresas empezaron a tratar de hacer esto de bajar los sueldos. Pero igual es difícil bajar los costos fijos de una marca tan lujosa, porque al final tiene que entregar esa calidad, no sé. O sea, claro, para el fabricante quizás no, pues, pero al concesionario dice no puedo pagar el arriendo. Ah, ya. Te sacas costos fijos de encima al tiro. Por eso que también llega justo ahí al límite ético en el fondo ya, pero no lo he hecho, pero saquen la plata del seguro de cesantía para pagarse ustedes. Bueno, queda justo muy en el límite eso, pero eso te reduce los costos fijos. O sea, si vamos a la parte financiera, sí, pues tiene menos costos fijos, ya no tiene que pagar sueldo. Ya no, como cerraron el mall, no tiene que pagar los arriendos. Ah, ya. Entonces tiene Como un lo que punto hizo de vista más Cencosud, bajo. ¿no? Claro. O Que sea al que final no dijo, importa nada. acojámonos y que ellos reciban plata, pero nosotros repartimos utilidades. Pero que después se anuló eso. Pero eventualmente podría ocurrir con varias empresas, o bájate proporcionalmente, o por ejemplo, un cliente que se dedica a los autos, un fabricante de autos, en verdad decía, mira, no es que yo quiera hacer eso, yo voy a bajar los sueldos, pero también bajo la carga de trabajo. Entonces, en vez de trabajar 22 días al mes, trabajan 15. Entonces, algunas semanas no trabajan los lunes, otras semanas no trabajan ni el lunes ni el viernes, y entonces le pagan proporcionalmente menos, pero que la alternativa es echarlos, y también es una situación bien complicada. La situación es que si las ventas son 80% menos, y yo te bajo el sueldo 20%, parece algo razonable. Si no, con 80% menos en 5 meses ya estamos fuera todos y chao nomás. Entonces, quizás también desde el punto de vista de la toma de decisiones de la persona, es lógico no, bajarse el sueldo 10, 20%, y si esto se recupera en 4 o 5 meses, porque en el fondo le estoy dando oxígeno a la empresa. ¿Profe? Pero igual, vale. Que al final puede que las empresas hoy en día y a futuro empiecen a disminuir costos, por ejemplo, de arriendo, no sé, y hagan puro teletrabajo, ¿no? Es probable. También. O sea, en Estados Unidos ya pasa eso hace mucho rato con los malls. Entonces, las empresas las empresas que se dedicaban a la inversión en mall ya veían que el mall tenía que estar destinado a otra cosa. Entonces, por ejemplo, las grandes empresas que tenían muchas oficinas en mall, decían, ya, pues que a mí me sirve arrendar las oficinas dentro del mall, los espacios que antiguamente hubiera tenido una tienda ancla, porque tienen el patio de comida, así me ahorro el costo del casino y les doy ticket nomás y van al patio porque tú eres General Motors, no tiene expertise en casino. ¿Se entiende? Entonces mejor que haya un patio de comida y yo le doy vales de comida nomás. Y listo. O
algunos diseños más futuristas ya que en el fondo trabajan adentro del mall también. Entonces tengo un conjunto residencial y tienen la oficina acá y tienen el cine todo acá, entonces ¿para qué van a salir del mall? Si no, el resto se empieza a quedar como sin alternativa. Parece, entonces, ¿para qué voy si yo tengo las oficinas, pero tengo reuniones con clientes 2 veces a la semana? Oficina virtual. Formas de reducir los costos fijos para que tu punto de equilibrio quede lo más bajo posible. En el fondo, bueno, si te vas a juntar con un cliente, arriendas la oficina virtual, pues. Y entonces eso produce que la compañía tenga en verdad un costo que el arriendo sería tradicionalmente fijo, convertido en un arriendo variable en el fondo. Entonces, por eso que obviamente la pandemia actual presenta muchísimos desafíos para las compañías, para las regulaciones sobre todo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, que tú tenías una fábrica de autos, que nadie la quiere ocupar, entonces en Estados Unidos sí existe eso, que en tiempos como de crisis el Estado puede obligar a una empresa a transformar la fábrica en cualquier cosa. Entonces ponte a producir alcohol gel. CCU, una parte importante de las bebidas, las cervezas no alcohólicas, le sacaba el alcohol. Bueno, con eso empezó a hacer alcohol gel y lo empezó a donar porque en el fondo, o lo voto, cuando nosotros hablamos de costeo por proceso, es un subproducto, o lo regalo, bueno, esa es tu contribución en este momento. Después quizás lo pueda coger a la ley de donaciones y eso me puede ahorrar algunos impuestos, etcétera. Entonces las empresas tratan de cranearse y la ley debiera reaccionar en esa línea. O sea, el caso de Cencosud y de LATAM Airlines, con el problema de los dividendos, que decían, mira, es que la ley me obliga a pagar dividendos, aunque tenemos una situación financiera muy delicada y hay que velar por una cantidad gigantesca de trabajadores. Entonces, la ley está mal hecha en Chile. ¿Para qué va a obligar a una empresa a pagar dividendos, particularmente en un momento en el que quizá ni siquiera tiene caja para pagar dividendos? ¿Se entiende? Entonces, también la ley debiera reaccionar a nuevas formas de... Si en el fondo estamos en algo que nunca había sucedido antes y que tampoco nadie tiene una receta perfecta de cómo resolver el problema hacia adelante. Entonces, obviamente que la dinámica de la compañía de trabajo actual parece ser inaguantable. Entonces se van a tener que ajustar a otras cosas. ¿Se entiende? Pero si ya todos hacen el esfuerzo, no sé, de Zoom, después va a ser tonto que la gente esté metido 1 hora y media, 2 horas en taco. Al menos ahora las empresas que no hacían home office antes, que en general las empresas internacionales al menos un día te dan home office, entenderán que si alguien es, no sé, nuestro egresado del Magíster de Marketing hartos son Key Account Manager, CAM. ¿Para qué un Key Account Manager va a la oficina? Una estupidez y envía correos todo el día. Oye, que en este Unimar, que en ese Líder, que en este Jumbo no quedan productos de invento de Soprole. Ah, ya. Entonces envía un correo, pero tú ¿para qué vas a ir a la oficina? Una estupidez. Una pérdida de tiempo, una ineficiencia total. Entonces, esas dinámicas van a cambiar. ¿Sí? Profe, Ajá, Antonio. entonces respecto al punto de equilibrio y lo que hablábamos de los productos lujosos y eso, vuelve a una empresa más que riesgosa el hecho de que la cantidad de unidades vendidas del punto de equilibrio sean menores No mal. y El punto de mayores. equilibrio es como una vara. Si te pongo que tú saltes 1 metro, lo logras, pero si te digo que saltes 5 metros sin garrocha, es imposible. O si salto y no alcanzo a pasar, te cae así brutalmente. Entonces el porrazo es más duro. Eso es lo mismo para la empresa. Yo le Pero digo, si hablamos del arroz, por ejemplo, de nuevo, por el si arroz. hablamos ¿Ya? como que es un producto básico que en verdad siempre se van a vender infinitas unidades y si vendo 10.000 o 9.999 no me afecta en nada. Es que No ya sé. es como va en una línea económica, porque podría ser como un bien de Giffen, ya entonces como que si sube el precio, sube la demanda, podría volverse unas cosas locas como casos prácticos, pero en el fondo tú podrías decir, bueno, si el arroz tiene un punto de equilibrio que es superado ampliamente, entonces no tiene problema. Pero si tú dijeras, bueno, en bonanza económica la gente comprará menos arroz, o comprará más arroz distinto, no sé, entero, Bismati, no sé, alguna otra cosa, un arroz más sofisticado. Ya, entonces mientras más unidades, más riesgoso. Sí. No sé si más unidades, pero mientras más alto esté tu punto de equilibrio. Ya, claro. Porque para que tu punto de equilibrio sea muy alto, o es que tienes muchos costos fijos o tu margen de contribución por unidad es muy bajo. Ya, gracias. Ya. Volvamos al ejercicio. Entonces,
¿qué tenemos? Teníamos el margen de contribución por unidad, vamos a hacer el promedio. Dijimos, el 20% era unidades verde, el 30% amarillo y el 50% es rojo. Entonces hago un promedio ponderado, ojo, aquí no vayan a hacer el promedio lineal, entre los 2.700, que es el margen de verde, que pesa 20% en la mezcla, los 1.420 de amarillo, que pesa el 30% en la mezcla, y los 720, que es el margen de contribución de rojo, que pesa el 50% en la mezcla. ¿Sí? Y eso te da 1.326. Entonces, divido los 90 millones en los 1.326 y tengo que vender en promedio 67.000 unidades. ¿Sí? Entonces digo, de esas 67, el 20% debe ser unidades de verde, 13.575. Como cada una la vendo a 10.000, entonces el punto de equilibrio es de 135 millones. Si son unidades de amarillo, entonces eso es el 30% de las 67.000 y esas son 20.300 unidades. Y eso a un precio de 4.000 cada una te genera 81 millones de punto de equilibrio. Y luego decimos, de las 50% de las 67.000 son 33.000 y a 2.000 pesos cada unidad te da un punto de equilibrio de 67 millones. ¿Se entiende? Y eso era lo que te pedía. Entonces, en el fondo, lo importante aquí que hay que fijarse que la compañía podría perfectamente tener un punto de equilibrio que el 20% de las unidades representan algo así como el 40% de los ingresos. ¿Entiendes? Entonces, quizás las unidades que se venden mucho más caras pesan más en los ingresos, menos en el volumen de unidades. ¿Sí? Profe, Después, yo me Alexander, perdí un poco. ¿dónde? Ya sacamos los márgenes de contribución, después sacamos el promedio como ponderado de los márgenes de contribución en base a los porcentajes que habíamos sacado antes. Ujú. ¿Esos porcentajes los sacamos en base a qué? Te lo decían al principio, te decían, lo que habíamos calculado al principio era, tengo 100.000 de cantidad producida, entonces la mezcla es 20% verde, 30% amarillo, Ah, ya, 50% rojo. ya, perfecto. ¿Y qué hicimos con el margen de contribución promedio? ¿Eso se usó para sacar qué? Costos fijos, partido margen de contribución promedio, te da la cantidad de equilibrio. Ya, perfecto. La Y cantidad de después lo equilibrio. repartí así como uno por 20, otro por 30 y el otro por 50. Y después multipliqué por el precio para calcular cuánto eran los ingresos que tenían que generar cada una de esas líneas de negocio. Ya, perfecto. Ahí me quedó claro, gracias. Perfecto. Entonces, después, ¿qué tenemos? En el B te pedían, calcule el punto de equilibrio económico en unidades y en ventas monetarias de cada producto si el comportamiento de compra en ingresos monetarios es 40, 25 y 35. Entonces, si ahora el mix de venta está dado en ingresos monetarios, ¿qué es lo que hay que calcular? ¿La razón de contribución? Eso es. Entonces, como nosotros ya teníamos el margen de cada uno y tenemos el precio, podemos llegar y calcular la razón de contribución de cada uno. 2.700 sobre 10.000, el 27%, los 1.420 sobre el precio de venta de amarillo, 4.000 era 35,5 y 720 sobre 2.000 es 36%. Y entonces, de nuevo, lo que hago es el promedio ponderado de las razones de contribución. Entonces, 27 por punto 4, que te lo decía el enunciado. 35 por punto 5, que te da, perdón, por punto 25. Y 36 por punto 35. Y el promedio ponderado entonces 32,28. Entonces ahora decimos, bueno, como es el punto de equilibrio económico, solamente debo considerar los 65 millones, es decir, todos los costos fijos que salgan de caja. Como la depreciación no es una salida de caja, entonces por eso le restamos esos 25 ahí. ¿Se entiende? Y solo te quedan los 65. Entonces debería generar ingresos de 65 millones partido por 0,3228. Entonces debe vender 200 millones. Y entonces, de esos 200, el 40% debe ser
verde, el 25% debe ser amarillo y el 35% debe ser rojo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien se perdió? Yo Francisca, ¿dónde? no entiendo por qué hay que multiplicar en la razón de contribución promedio por 27%, o sea, por 40%. Ah, porque eso era lo que te decía el enunciado, perdón. El enunciado te decía, de los ingresos el 40% proviene de verde, el 25% proviene de amarillo y el 35% proviene de rojo. Entonces te está Ya. dando cómo es la distribución de los ingresos, que es distinta a la de las unidades. ¿Sí? Entonces, escucho, José. Le restó los 25 millones porque es de corto plazo, el punto de equilibrio. Claro, porque te pedían justamente el punto de equilibrio económico. Entonces ahí no debo considerar los 90, lo que decíamos al principio del ejercicio, sino que solamente debo considerar todo menos la depreciación, que no es una salida de caja. En el corto plazo no debo recuperar la depreciación, pero sí en el largo plazo. O sea, si dijeran que fuera operativo, ahí usamos los 25 millones. Claro, Ya, perfecto. tal cual. O sea, ahí ocuparía 90. Sí. Tal cual. Gracias. ¿Sí? Entonces, teniendo cuánto es en promedio, lo separo por 40, 25 y 35% para cada uno y tengo los ingresos. Y si entonces quiero calcular la cantidad, ¿cómo calculo la cantidad de cada uno? ¿Cómo calculo la cantidad de equilibrio de cada producto? Dividido por el Cada uno por el precio. Eso es. Sí, el costo unitario, o sea, el precio. El precio. Entonces digo, Dividido. 80 millones partido por 10.000 son 8.056 unidades. 50.000 partido 4.000 son 12.000 unidades. Y 70.000 partido 2.000 son 35.244 unidades. ¿Entiendes? Entonces lo que aquí tú tienes es que de nuevo, la cantidad que genero de ingreso no es ni cerca correlativa con la cantidad de unidades. ¿Por qué? Porque este lo vendo mucho más caro el verde que el rojo. Bueno, entonces va cambiando. ¿Se entiende? Por eso es que importa mucho en el cómo está realizado o cómo se ha generado históricamente el comportamiento de compra de la compañía y los supuestos que va a hacer la empresa. ¿Entiendes? Porque después lo que discutíamos harto, mira, ¿qué pasa si solamente vendo 30.000 de rojo, pero en realidad vendo 9.000 de verde? Chuta, capaz que la empresa igual gane en promedio. Por eso que lo que siempre hay que tener un objetivo es, mira, ojalá esté por encima de los 200 millones. Si es que tus clientes más o menos se comportan en esta forma. Si no tengo idea cómo se van a comportar, entonces hago lo que te piden en C. Y con eso vamos a cerrar la clase. ¿Cuántos serían los ingresos objetivo promedio si el factor comercial o markup fue de 3, considerando que los accionistas aportan 300 millones y esperan obtener sobre ella una rentabilidad de 8% después de impuestos del 20%? Entonces, ¿qué voy a colocar? Voy a decir lo siguiente. Ya, si los accionistas quieren ganar el 8% de los 300 millones, ¿cuánta plata debería ser la utilidad? Tengo 300 y quiero ganar el 8%. Entonces debo obtener una utilidad de 24 millones. ¿Quién le pega una mascada a eso antes de que llegue el accionista? Los impuestos. El impuesto. Entonces, fíjense, utilidades antes de impuestos van a ser misma lógica de cuando calculan el valor bruto o líquido sin IVA, es 24 millones por 1 menos la tasa de impuestos. Entonces te va a dar 30. Fíjense que si el impuesto es del 20%, ¿cuánto se lleva de los 30 millones? 6. 6. Y eso te deja 24. ¿Se entiende? Entonces lo que tú vas a decir ahora ya, no sé cuál producto me compran, por eso que ocupo un markup o un factor comercial. Entonces el factor comercial, dijimos, es que tu precio de venta es el costo variable por
el markup. ¿Se entiende? Entonces tú vas a decir, perfecto, si todos se venden con esta política, lo que uno dice es que la razón de contribución va a ser constante. Entonces, si tu precio en este caso va a ser 3 veces, entonces los costos, ¿cómo son en relación al precio? Si el precio es de 3 y el costo es de 1, ¿qué porcentaje del precio es el costo? ¿Por 3? ¿300? ¿El 300% pierde plata? Ah, no, pues. Un tercio. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, fíjense que aquí la razón de contribución siempre, esto siempre es regla general, lo pusimos en la clase anterior, esto va a ser 1 menos 1 partido por el markup. Si es que la empresa utiliza una política de markup. Entonces, lo que vamos a ¿Pero hacer, el markup te lo dan? sí, en el enunciado te dice que es 3. Ya, perfecto. En este caso voy a decir que el costo variable unitario por 3. En este caso. Entonces, ahora ya no buscamos el punto de equilibrio, sino que le voy a poner objetivo, porque busco más allá que el punto de equilibrio. Entonces, tengo que recuperar los 90 millones y alcanzar una utilidad de ¿cuánto? ¿De cuánto debe ser la utilidad? 2/3 del 90. No. La calculamos arriba. Ah, 30.000. 30 millones. Listo. Y entonces lo divido por los 2/3, o digamos 66,67%. Entonces, la empresa debe obtener ingresos de 180.000 millones. Perdón, no 180.000, solo 180 millones. Y eso responde a la letra C. ¿Se entiende? Y entonces ahí, ¿cuál de los 3 productos en los 180 millones? ¿Te da lo mismo? Cualquiera. Porque yo sé que en todos me voy a ganar 2/3 de margen. Entonces, si son todos de verde, todos de amarillo, todos de rojo, una combinación de los 3, exactamente lo mismo. Lo único que te importa en ese caso es llegar a los 180 millones. ¿Sí? ¿Puedo ¿Dudas? volver un segundo a la pizarra? Vuelvo. Profe, esa fórmula de razón de contribución constante, entonces solamente se va a usar cuando haya un markup. ¿Eso? Tal cual. Claro, solo es cuando no conozco la política del comportamiento de compra. Profe, Ajá. Gracias. no entiendo por qué arriba sumó los 90 millones con los 30 millones. Porque en este caso no busco el punto de equilibrio. Fíjate que lo que te están pidiendo es que tú cumplas con el objetivo de los accionistas que aportaron 300 millones, y esperan obtener una rentabilidad sobre ella de 8%. Sobre ellos. ¿Se entiende? Entonces no espero salir a raya, espero ganar 30 millones, entonces la empresa tiene que vender más todavía. Ah, ya entendí. ¿Sí? Sí. ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Mi recomendación para terminar este tema es que hagan el ejercicio 5, Money Machine Inc., que en el fondo tiene 2 productos, o 2 tipos de máquina, el tragamoneda y el de las moneditas, y lo que complicado es entender cómo está orientado el comportamiento de compra, porque lo único que te pregunta es cuánto es el punto de equilibrio total. Entonces hay que ver que el costo variable de jugar en una máquina de tragamoneda o en una máquina de monedas tradicional es que tú tienes que pagar premios. Ese es tu costo. Porque el resto, por ejemplo, la electricidad, como la tengo prendida todo el día en el caso de los casinos, es prácticamente fija. O sea, los casinos nunca pagan las máquinas porque después se les desconfiguran, es mucho más complicado volver a prenderla, entonces consume todo el resto igual. Entonces, tu costo variable es pagar esos premios. Y ahí dieron los 2, etcétera. Y la segunda complejidad es que hay que recordar en este ejercicio en particular algo de contabilidad.
La empresa tiene un leasing de las máquinas, así que tienen que meter la tasa, calcular cuánto va a ser la cuota de arriendo mensualmente. Con eso me parece que dan un cierre bien a la parte de costo, volumen, utilidad, más lo que vamos a hacer en la última tarea que va a valer por el control 3 de ejercicio. ¿Sí? Profe, ¿va a ser tarea al final, sí o sí? Sí. ¿Y la nota de la tarea las tiene? No, todavía no. Es que voy a ajustar un detalle que habíamos encontrado en el ejercicio 2 y con eso Ya. terminan de corregir los ayudantes, que yo creo que se la envió hoy día en la tarde. Profe, los 90 millones que eran, Los sí, costos fijo. fijos, todos los Era costos fijos. Los Ya. mismos que habíamos ocupado en el ANT, que son los SIF fijos más los GAP fijos, Ya. Sí, fijo, más acá, fijo. tal cual. ¿Sí? Gracias. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Chao. Profe, Ajá. que en la última tarea que nos dimos cuenta con mi compañera, con la Nico Weinstein, que apretamos mal una celda y el error es por eso, pero mejor espero a que lo suba las notas y después lo manda a recorregir o... Mejor, mejor. Ya. Cuando Que lo- tengamos la evidencia. Ya, si lo revisamos con la pauta y apretamos mal las celdas. ¿Ya? Ya, Perfecto. gracias. Listo. Chau, chau. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Pero el control 3 sería esta semana, para la próxima, o Control cómo? 3 O sea, ¿y la tarea No, pues 3? este miércoles tenemos el último control de lectura y la tarea para el último día de clase, el viernes 3 en la noche. Ya. Ok, muchas gracias. Que esté ¿Listo? bien. Igual, chau, chau.